Bien, vamos a ver el diseño de reactores homogéneos. En esta unidad vamos a estudiar tres tipos de reactores. El reactor que es de tipo discontinuo y dos reactores que son de tipo continuo. El reactor por carga, también llamado por lote, y entre los continuos el reactor de mezcla completa, mezcla perfecta también es llamado, y el reactor de flujo en pistón. Vamos a comenzar con el primero, que sería el reactor discontinuo, por lote o por carga. Vamos a buscar las ecuaciones de diseño que son con las que nosotros vamos a trabajar estos tres tipos de reactores. Bien, como podemos ver, este tipo de reactor, ¿verdad? Lo que tenemos es que se llena, se almacena, se deja un cierto tiempo para que ocurra la reacción y después que ha ocurrido es que se descarga. Entonces, obviamente, cuando nosotros hacemos un balance, en entrada no hay nada y en salida tampoco. El término acumulación será la variación del número de moles con respecto al tiempo, que es lo acumulado, que colocándolo en función de la conversión nos quedaría los moles iniciales, 1 menos la conversión. Al separar estos términos, ¿verdad? El diferencial del número de moles iniciales, la derivada de una constante, se hace 0. Por lo tanto, nos quedaría la derivada del número de moles iniciales por la conversión con respecto al tiempo. Los moles iniciales saldrían como una constante. Y en cuanto a la reacción, tendríamos que ver la velocidad de esa reacción con respecto al volumen. Luego, sustituyendo en el balance, acumulación es igual a lo que entra menos lo que sale, más o menos lo que reaccione, sustituimos acumulación, lo que entra, lo que sale y lo que reacciona, nos queda esta ecuación. Y luego, reordenando esta ecuación, nos quedaría esta que sería la ecuación de diseño. De esta ecuación podemos ver el comportamiento de ese reactor. ¿Cómo lo vemos? Obviamente cuando yo diseño lo que determino es el volumen. Entonces yo puedo conocer el volumen una vez que tenga el número de moles, la velocidad de reacción. Y tendría un diferencial de la conversión con respecto al tiempo. Es decir, necesito realizar una integral. Como pueden observar, también puedo determinar el tiempo que yo necesito tener almacenada esa sustancia para que reaccione. Entonces, al reordenar esto e integrar, ¿verdad? Nos quedaría que el tiempo sería la integral desde 0 hasta el valor de conversión que necesito alcanzar. ¿Ok? Fíjense que ¿dónde tenemos la variable que vamos a integrar, que es conversión? En el término velocidad de reacción. Esa velocidad de reacción necesitamos saber si es de primer orden, segundo orden, tercer orden. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es su cinética? Para sustituirla acá y colocarla, esa concentración, en función de la conversión. Si trabajamos en sistemas a volumen constante, entonces podemos sacar estos moles iniciales y el volumen que es constante y colocaríamos esto en función de la concentración inicial, moles entre volumen, concentración. Y obviamente esta conversión la podríamos colocar en función de esa concentración. Entonces la integral sería desde una concentración inicial hasta una concentración final. Pero fíjense que en dónde estaría el término conversión o concentración que vamos a integrar, en la velocidad de reacción. Nuevamente caemos que necesitamos la cinética de reacción. Si estamos a volumen variable, entonces debe haber una expansión. Entonces sustituimos ese volumen, que es volumen variable, dentro de la expresión y nos quedaría en función de esa expansión. Nuevamente podemos colocar esto en función de la conversión para ver cuál es ese comportamiento que tiene, ¿ok? Diferencial de la conversión. ¿Y dónde estaría esa ecuación que vamos a integrar? En la velocidad de reacción. Hay dos conceptos básicos importantes que necesitamos conocer, que es el tiempo espacial y la velocidad espacial. El tiempo espacial dice que se define como el tiempo necesario para tratar un volumen de alimentación igual al volumen del reactor medido en condiciones determinadas. Entonces aquí tenemos la ecuación. El tiempo es una relación entre el volumen y el volumen inicial.
siendo el volumen inicial una relación entre el flujo molar sobre la concentración inicial. Al aplicar doble C, este término pasaría al numerador. El siguiente concepto sería velocidad espacial, que se define al número de volumen de la alimentación en determinadas condiciones, que puede tratarse en la unidad de tiempo medidos en volumen del reactor. Aquí S es la velocidad espacial, que sería el inverso del tiempo espacial. Por lo tanto, sería B sub 0 sobre B y FA sub 0 sobre B sobre SA sub 0. Vamos al otro tipo de reactor, que es el reactor de flujo de mezcla completa o perfecta. En este tipo de reactores se dice que la alimentación entra, ocurre la reacción y de manera instantánea sale. Obviamente esto va a tener un tiempo de permanencia o de residencia dentro del reactor. Pero este tipo de reactor, la mezcla es tan perfecta que en cualquier punto que yo mida sus condiciones de concentración o de temperatura, voy a conseguir la misma. Es decir, si yo mido la temperatura en este punto, que es el fondo, debe ser igual en este punto, que es casi la superficie. ¿Ok? Si yo mido la concentración en este punto, va a ser igual acá. Si yo mido la conversión aquí, va a ser la misma que aquí. Es decir, su mezcla es tan perfecta que en cualquier punto que yo mida esas condiciones, voy a tener la misma. Cuando yo planteo el balance, acumulación es igual a lo que entra menos lo que sale menos lo que reacciona, entonces yo voy a establecer, ¿qué se está acumulando? Cero. No hay acumulación porque lo que está entrando está saliendo. ¿Quién entra? Un F sub 0 del componente A. ¿Quién sale? Un F de salida, pero ese estaría en función de la conversión, o sea, un FA sub 0, 1 menos XA. Y en cuanto a la reacción, tendríamos la velocidad de reacción por su volumen. Cuando yo sustituyo cada uno de estos parámetros en el balance, acumulación igual a lo que entra, menos lo que sale, menos lo que reacciona, entonces tendría su ecuación de diseño. Como pueden darse cuenta, esta ecuación de diseño no hay que resolver integral. Para el caso de los reactores de mezcla completa o mezcla perfecta, no necesitamos resolver integral. En este caso, se aplicaría el tiempo espacial, es decir, el tiempo que necesito que esté dentro del reactor para que ocurra la reacción a la conversión que deseo. Entonces, ese tiempo espacial será este que tenemos acá, que estaría en función del volumen por la concentración inicial de A por FA sub 0. ¿Okay? Y el tiempo sería a su vez igual a la concentración inicial por la conversión sobre la velocidad de reacción. ¿Okay? Es decir, el tiempo vendría aplicado en función de esta ecuación de diseño. Si trabajamos a volumen constante, entonces nos quedaría concentración inicial por la conversión sobre la velocidad de reacción o concentración inicial por el volumen sobre FA sub 0. Pero si trabajamos a volumen variable, ese volumen tendría una expansión y obviamente esa expansión debe ser sustituida, ¿ok? Debe ser tomada en cuenta. Entonces tendríamos que sustituir. Nosotros tenemos algo que es el módulo de la reacción para reacciones de orden en N. Entonces, bueno, en este caso sería la concentración inicial N-1, ¿okay? Por KT, el módulo de la reacción, igual a la conversión sobre 1 menos XA a la N, siendo N el orden de la reacción. En el caso de los reactores de flujo en pistón, también tenemos entrada y salida de manera continua. Pero en este tipo de reactor, a medida que avanzo a lo largo de esta sección tubular, yo voy a ir modificando su conversión. Sus condiciones van a ir cambiando. Lo que quiere decir que necesitaríamos trabajar con un diferencial, ¿ok? Porque en este caso tenemos un cambio a lo largo de él. Entonces,
vamos a plantear el balance en función de la acumulación, que no existe porque hay entrada y salida. Entra un flujo inicial y sale ese flujo que tendríamos más un diferencial de ese flujo, porque estamos tomando un delta. La velocidad de reacción sería la velocidad como tal, la ecuación cinética, por ese diferencial de volumen, porque estoy tomando un diferencial de entrada, que se supone que se va a ir desplazando a lo largo de ese reactor. Entonces, al sustituir eso en el balance original y reordenar, podemos tener la ecuación de diseño. Como pueden darse cuenta, esta ecuación tiene un diferencial de conversión y un diferencial de volumen, lo que quiere decir que para determinar el volumen del reactor yo necesitaría resolver una integral.